Se comenzó a comercializar en el año 1985. Tuvo demasiadas versiones desde ese entonces hasta el último que vendría siendo la versión 2016. Uno de los programas o aplicaciones que viene incluida en la paquetería de Microsoft Office, que vendría siendo para fines de realización de tareas de finanzas y contabilidad, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación. Se le conoce por ser un programa de hojas de cálculo y este vendría siendo Microsoft Office Excel. En este video se mostrará una parte de las herramientas que se utilizan en Excel. Los comandos de alineación son unas herramientas con el fin de hacer del texto que se vea de una manera diferente o sea modificado para tener una dirección diferente. Veremos lo que son cada uno de los comandos de alineación. Se mencionará quién son y para qué sirven cada uno. Alineación parte superior, medio y parte inferior. En palabras más claras, esas opciones vendrían siendo para poner los textos ya sean arriba, en medio y debajo. Por así decirlo, es una forma de presentación para el texto. Por ejemplo, tenemos aquí un documento de Excel con una bitácora, en la cual hace uso del texto. Al tener demasiado texto, hace que la celda sea un poco más grande de la que normalmente vemos al iniciar Excel, por lo que, como se puede apreciar, puede hacer un gran espacio en la celda de texto y es en casos como este que se utilizan este tipo de alineación, como por ejemplo esta celda que dice círculo de lectura, que tiene un gran espacio al utilizar las alineaciones. Podemos ver el cambio que se hace en cada texto utilizando cada una de estas funciones. Usaremos primero la alineación en la parte inferior, que vendría siendo este de aquí. Al aplicarlo, veremos que el texto se fue debajo de lo que estaba antes. Ahora usaremos la alineación en medio, por lo que lógicamente irá en medio de la celda. Y lo mismo con la alineación en la parte superior, lo que haría que se vaya hacia arriba donde originalmente estaba. Alineación izquierda, central y derecha. Este tipo de alineaciones se encuentran en casi todos los programas de la paquetería de Microsoft Office, o por lo menos en los más típicos, que vendrían siendo Word, Excel y PowerPoint. Estas alineaciones hacen que el texto sea dirigido de un lado para el otro. Puede ir el texto a la izquierda o a la derecha o en medio de la derecha e izquierda. Por ejemplo, tenemos aquí lo que viene siendo los meses de la bitácora, por lo que al mes de septiembre lo podemos apreciar que está en alineación central, pero yo no quiero que esté en ese modo. Tal vez a mí me gusta más que esté hacia la izquierda. Usamos la alineación a la izquierda y vemos cómo el texto se dirigió hasta la izquierda de la celda. Pero ahora ya no lo quiero ahí, lo quiero en la parte derecha, por lo que usamos la opción de alineación a la derecha. Y nuevamente apreciamos que el texto se fue a la derecha. Y finalmente lo regresaremos a donde estaba al inicio, que era en la alineación central. Y regreso en medio de la derecha y a la izquierda. Orientación. La orientación nos sirve para poder girar el texto a un ángulo determinado. Y como se puede ver en esta opción, se puede utilizar diferentes orientaciones para el texto, como viene siendo el ángulo ascendente, el ángulo descendente, texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo y formato de alineación de celdas. A continuación, usaremos cada una de esas opciones en un texto de documento para que se aprecie cómo se verá el texto si se aplica cada una de estas opciones. El primero es el ángulo ascendente, y como podemos ver en el texto ya no está recto, sino que tiene un ángulo hacia arriba. El segundo vendría siendo el ángulo descendiente. Lo que hace con el texto vendría siendo que en lugar de que se esté en orientación
recta, este texto está en dirección hacia abajo. No está muy abajo, pero está con mirada abajo. Y aparte las palabras inician del otro lado y no del lado que tenían antes. El tercero vendría siendo el texto vertical, que es el que tenemos por default y con la que la mayoría usamos. El cuarto vendría siendo girar texto hacia arriba, y como se puede ver, todo el texto se va como para arriba. El quinto vendría siendo girar texto hacia abajo, y como se puede deducir, el texto se fue para abajo y el texto comienza del otro lado. Y por último, el sexto es formato de alineación de celdas, que no hace más que ser una opción libre para que elijamos o hagamos nuestra alineación de texto. Por ejemplo, supongamos que en alineación de texto horizontal lo pondremos en izquierda y en la opción vertical lo pondremos justificar y le damos a aceptar. Y como pueden ver, la dirección de ángulos cambió de una forma diferente a la que tiene por default Excel. Sangria, aumentar y disminuir. Sirven para dirigir el texto hacia la izquierda o hacia la derecha. En todo caso, es casi como la función de alineación, pero con la diferencia de que este comando lo hace de una manera precisa y no de golpe. Por ejemplo, en este caso usaremos el texto llamado acción para que se note el cambio de la sangría al aplicarle el comando aumentar sangría. Y notamos que el texto se va hacia la derecha y si apretamos disminuir sangría, pues se va a la izquierda. Pero van a esas direcciones de poco en poco y no lo hacen a una dirección como lo hace un comando de alineación, ya sea centrado, izquierda o derecha. Ajustar texto. Cuando normalmente escribimos un texto en una celda, en la mayoría de ocasiones el texto es largo, por lo que en este caso en Excel no nos hace un espacio en sí para cuando hay un texto largo. Pero podemos hacer que sea grande la celda y pueda verse todo el texto. Por ejemplo, usaremos las fechas que vienen siendo agosto y diciembre. Y como se puede apreciar, es un texto largo, tanto que no cabe en la celda, por lo que al usar este comando ajustaría lo que viene siendo la celda para que se pueda ver todo el texto. Además, para poder usar la fila C. Al aplicarlo, como se puede apreciarse, la celda se hizo grande, haciendo que el texto se pueda ver totalmente. Y además, podamos usar la fila C para escribir y continuar con nuestro documento. Y finalmente, el último comando que vendría siendo combinar y centrar. Este comando lo que hace es que si el texto es demasiado largo, tanto que cubre muchas celdas, se puede aplicar el comando para que todas las celdas se vuelvan una sola y además el texto se quede en alineación centrada. O bien, de ser un título del documento, esta opción le haría bien para que todas las celdas se vuelvan uno y además el texto quede centrado. Un claro ejemplo vendría siendo en el texto que dice calendario de actividades. Como se puede ver, cubre 3 celdas. Y como es un título, o eso parece, pues usaremos la opción para que se quede como lo que es. Seleccionamos todo el texto junto con las celdas y le damos en el comando. Y como se puede apreciar, las celdas se volvieron una sola y el texto quedó largo y además centrado. De este modo, cuando se quiera hacer un documento que se tenga que poner un título, esta opción podría ayudarlos y facilitarlos a poner el título centrado y hacer que las celdas se vuelvan uno.